Nos encontramos en la base Cervantes de Marjayún, una base de Naciones Unidas en la que se encuentran 1.100 militares españoles. 40 de ellos son aragoneses y en la puerta nos está esperando el cabo de Utrillas, Juan José Bernabé. Silvia, aragoneses por el mundo. Mucho gusto. Bienvenido al Líbano. Muchísimas gracias. Bueno, primero os voy a enseñar dónde trabajo. Yo trabajo con estos vehículos que son los BECs, que todos habéis visto en informativos y demás. Son los vehículos de exploración de caballería para reconocer rutas y todo tipo de misiones que nos puedan encomendar. Aquí les pasamos revisión, los arreglamos, los limpiamos y bueno, y ahí adelante está mi puesto, que es donde estoy yo. Bueno, Juanjo, yo quiero saber en qué consiste tu trabajo, Sí. así que me voy hasta aquí arriba para que me pongas un ejemplo. ¿Aquí quién estaría? Bueno, ahí estaría el jefe de vehículo, en mi caso un sargento. No he elegido mal, me he quedado con el mejor puesto. Sí, Mira. es el mejor, es el más cómodo. Sí. Bueno, pues el sargento pues es el que lleva los planos, el que dice vamos por aquí, vamos por allá, es el que dirige el vehículo en sí. Abajo está el conductor y demás, y bueno, yo voy siempre a la diestra del jefe de vehículo y mi misión es controlar desde las 12 hasta las 3, más o menos, o desde las 12 hasta las 4, depende, pues todo el sector de vigilancia este. ¿Y yo qué controlo por aquí? El mismo, pero en el otro sentido. Y claro, pues cunetas de carreteras, cuando vamos por pasos estrechos hay que tener mucho ojo, pues esto es un vehículo muy pesado. Claro. Y es unas dimensiones bastante grandes y el conductor pues no tiene una visibilidad completa. La mayoría de los días de esta misión han sido bastante tranquilos y no he ido que hacer uso, vamos, de nada. Vale, pues seguimos. Seguimos. Pues venga. ¿Y aquí cuando termináis de trabajar, qué hacéis? Bueno, pues tienes que buscarte un poco la vida. Pues tienes locutores de internet. Los horarios son reducidos porque somos mucha gente y tiene que entrar mucha gente también. Todo el mundo lo quiere utilizar. Oye, todavía estoy esperando que me digas feliz cumpleaños, que hoy es mi cumpleaños. Oye, porque salir a los pueblos de alrededor no se puede. No, por medida de seguridad está totalmente prohibido. La vida es cuartelaria y solo sales para hacer tu trabajo. Las patrullas, lo que tengas que hacer y todo, diversión y todo dentro del cuartel. Con unas medidas, pero muy bien. Cuando vuelvas a Teruel no vas a entrar en casa, ¿eh? Poco entraremos. Bueno, pues aquí veis el gimnasio, que es donde pasamos muchas horas, algunos más que otras, pero bueno, aquí nos juntamos gente de todos los países, chinos, polacos, los malayos no he visto muchos por aquí, pero bueno. Los polacos son los que más vienen, son más de hierros y demás, y como veis está muy bien equipado el gimnasio y la verdad que se está muy bien, muy a gusto. Bueno, pues ahora hemos llegado a la zona de vida. Toda esta calle está a ambos lados, pues hay Corimed, zonas de vida, que cada Corimed tiene su bomba de calor, su sistema de aire acondicionado, tienes baños que son todos, los utilizamos todos, tanto mujeres como hombres, no hay nunca ningún problema. La mayor parte de la vida aquí cuartelaria la hacemos aquí dentro. Bueno, pues aquí es donde vivimos durante 4 meses 4 personas. Tenemos nuestro sitio para los portátiles, nuestra televisión, pues o sea, todo, las taquillas, los equipos, y vamos, aquí vivimos 4 personas durante 4 meses. ¿Y esa caja? Esta es de mi abuela. Esa caja ha llegado de Utrillas. De Utrilla de Teruel. Ya no queda mucho, pero vamos, todo el mundo va recibiendo cajas y pues yo qué sé, pues todos, cada caja que recibimos pues la juntamos y la misma caja es de todos, siempre. O sea, que la abuela manda cosas consistentes. Sí, mucho jamón, queso. Mi abuelo siempre a todas las misiones que he ido pues me ha mandado una bota de vino y demás, y muy bien. La verdad que se está muy bien aquí. No es como estar en casa, porque hay fechas señaladas como Navidad, que la pasamos hace poco, que son fechas muy señaladas, pero hombre, siempre hacemos un poco de piña, un poco de familia y se está muy bien. Bueno, ¿y qué hace aquí la Virgen del Pilar? Bueno, la Virgen del Pilar, nosotros somos una unidad que tiene base en Zaragoza y la Virgen del Pilar está muy presente en todas nuestras misiones. Todas nuestras misiones nos llevamos la Virgen del Pilar y la tenemos en un sitio pues, que se vea y nos dé confianza, y además nuestra unidad en Numancia tiene mucha relación con la ciudad de Zaragoza. En el segundo sitio de Zaragoza, en 1808, 31 de diciembre, pues estuvieron allí por la zona que ahora está la estación de Delicias, pues combatiendo y demás, y tiene mucha relación. Y bueno, pero no es lo único que tenemos aquí de Zaragoza y demás. Por aquí dentro está la sala de vida. ¿Sí? Y bueno, están aquí leyendo y jugando al ordenador. Hola. Un área de descanso. Bueno, creo que estos son tus compañeros. Sí.
Y por lo tanto, quienes disfrutan esas cajas de comida que manda la abuela de Teruel. Buah, las cajas de mi abuela, ellos lo pueden decir. Jonathan, que es compañero mío, Ramón también es compañero mío de habitación. Hay otros que no son compañeros míos de habitación, pero aquí están también. Ajá. Bueno, ¿y qué os parece el jamón de Teruel a vosotros? Pues la verdad que es muy bueno. ¿Sí? Mi abuela se preocupa de mandarnos ahí comida y tal, y muy bien. O sea, que le podemos seguir diciendo a la abuela que mande todo lo que quiera. Sí, hombre, que siga mandando, que siempre se agradece. Bueno, todos recibimos cajas, todos reciben cajas y vamos, cuando llegan pues es una gran alegría, claro, porque estás fuera de tu tierra y te llegan productos de allí que se han acordado de ti, que se han molestado. Pues llegan y normalmente aquí en esta sala pues hacemos una merienda, cuando llegan las cajas y demás, pues es un día bastante bueno. Bueno, pues ahora llega la hora de comer y bueno, vamos a ver qué nos depara la cocina hoy. ¿Qué pasa? Que a veces es un poco sorpresa. No, sale en la orden del día siempre lo que toca de comer, lo que pasa es que muchas veces pues no tienes tiempo o no lo has podido leer y ya pues llegas a ver qué hay de comer. Gracias. ¿Qué has cogido? Pues un filete de carne con su pimiento verde y salsa, pero preferiría comérmelo en España, como unos buenos huevos fritos o un poco de jamón, pero bueno. Bueno, pues yo ya estoy listo. Venga. Si queréis, vamos a la mesa a ver si encontramos a alguien conocido. Venga, pues fantástico, vamos para allá. Vamos a ver. Que aproveche. Bueno, Muchas gracias, ya era hora que vinieses. aquí tenemos a otros aragoneses que están en distintas unidades, de distintos cometidos, pero todos aragoneses. Bueno, ¿y qué echáis de menos? ¿Qué es lo que más echáis de menos? Yo la comida de mi madre. Yo a mi novia. A la familia. Sí, a mi hija, en concreto a la familia es lo que más se echa de menos, ¿no? Lo que pasa es que también, lógicamente, lo que es la ciudad, el ambiente en el que te mueves, pues eso se echa mucho de menos. Y aquí a mi lado pues está el comandante Tuquet, que cuando tenemos alguna urgencia médica o nos ponemos enfermos o cualquier cosa, es el que se encarga de ponernos otra vez bien. Que aproveche, vamos a comer ahora y a continuación os enseñaré el puesto socorro y hablaremos de lo que queráis. Bueno, Jesús, un veterano ya en esta materia. Pues sí, llevamos 30 años ya en el ejército español Casi nada. y hemos estado en diferentes misiones y en diferentes destinos, entre los cuales se encuentran el Hospital Militar de Zaragoza, en el que estuve 24 años, 7 años en la Academia General Básica de Suboficiales y desde abril del 2007, me parece que es, en la Grusán número 3 de Zaragoza. Nos encontramos ahora en el patio de armas que existen en todas las bases españolas, el patio de armas con el correspondiente monolito para realizar el homenaje a los caídos. ¿Y aquí qué actos se hacen? Aquí se hacen, por ejemplo, las formaciones y todas las formaciones con todos los actos todos los entresijos que lleva la misma formación. Se realiza aquí y luego el homenaje a los caídos lo tenemos ahí enfrente, que tenemos también en este patio de armas tenemos una lápida de homenaje a nuestros compañeros caídos en el junio del 2007. Si nos damos la vuelta hacia el otro lado, veremos los Altos del Golán. Bueno, Jesús, me imagino que todo este tipo de misiones también te marcan un poquito. Te marcan bastante, pero con la ayuda de todos los compañeros que en este momento y en las anteriores hemos tenido en la unidad de sanidad, y con la ayuda de tu familia lo puedes llevar todo perfectamente sin ningún tipo de problema. ¿Qué te queda? ¿Qué es lo que...? Pues cuando salen las cosas bien, que por lo general y gracias a Dios siempre salen bien, te queda la satisfacción de haber cumplido y que encima se ha podido ayudar a la gente necesitada y que no podía tener recursos en el momento en que tú has actuado. ¿Cómo se ve Aragón en la distancia? Muy lejana, pero siempre se lleva dentro del corazón. Y te voy a demostrar una cosa, Silvia, Sí. para que veas. Mira lo que llevamos los aragoneses siempre con nosotros. A ver, vamos a ver. Hombre, ¿Sabes lo que es esto? La medida de la Virgen del Pilar. Bueno, Comprado en el Pilar. exactamente. Y te voy a dar más sorpresas ahora que estamos llegando al puesto de socorro. Pues como sigo contando, la sorpresa es que tenéis ahí el cachirulo al lado de la bandera de UNIFIL y todos los vehículos llevan la medida de la Virgen del Pilar. ¿Y así salen por carretera? Así salen por carretera. Y nos sentimos completamente protegidos. No solo son los únicos cachirulos que llevan los vehículos fuera, sino, por ejemplo, también lo usan Abraham.